este periodista sí que no tenía experiencia, para que veas. Porque muchos periodistas asumen la experiencia y el riesgo. Y es peligrosísimo meterte a reseñar lo que está pasando en un enfrentamiento, aunque sea civil, Sí. cuando hay armas. Este muchacho se proponía hacer un estudio de los que viven sin techo, de los que no tienen refugio, sobre todo en las noches frías. Entonces quería informarse para comentarlo con la mayor veracidad posible. Este muchacho de 26 años trabajaba en un reportaje en Inglaterra sobre los que no tienen casa, los que viven en plena calle. Resulta que se metió a ser uno de ellos y no despertó, murió de frío. Uy. Por hipotermia en la madrugada, cuando la temperatura descendió a -4, pero alcanzó a dejar un video publicado después en YouTube en vísperas de embarcarse en el proyecto. Estoy a punto, decía, de dormir en la calle durante una semana para ver eso, cómo viven quienes no tienen una casa, y murió en el intento. ¿No aguantó ni el primer día? Ni el primero, menos la semana. Oye, este no es como Pecto, el que hablabas. Qué mal reportero, porque no está preparado. Tú vas a entrevistar a los del Everest, te preparas. Tú vas a ir a la guerra, te preparas. Es que todo eso lleva una preparación del idioma, de la comida, hasta las vacunas que te tienen que poner. Y debes apreciar, bueno, me está pasando esto, me voy. ¿Cuál es el problema? Sí, en determinado momento Sí. te das cuenta de No que está estás preso. ya con inmovilidad en brazos y piernas. Porque yo he visto reporteros que hacen el ridículo. Uno que estaba una vez en una quema de marihuana, no sé si lo han visto. Sí. Ah, sí. Y pobrecito, no puede escapar del asunto. Empieza a reír él solito por los efectos de la marihuana, pero ¿cómo escapas si ya estás sometido a ese? Esa es la cosa. Lo envolvió una nube. Sí, no empezó pudo, a no reírse. puede. Jijiji. Hasta que Se de le plano olvidó no todo. puede, se le olvida todo y pierde la vertical. El otro que en una inundación caminó hacia un poste y se fue en un hoyo. Ah, sí. Por eso esos son, Bien fue célebre. no los pueden controlar, pero ni modo que no se haya dado cuenta, ¿no? Da la costumbre de sacar al reportero cuando hay huracán a la calle a que transmita ahí en el ventarrón y luego llega de repente un cartel y ¡paz! Lo tumba. Digo, no se mató por casualidad. El doctor Bustamante, que ahora es incluso relator de Naciones Unidas para cuestiones de migración, que para hacer un trabajo informativo, una tesis, se fue de bracero y cumplió toditito el rito, desde caminar a ponerse a trabajar como jardinero en el norte, etcétera. Hizo todo lo que tendría que hacer un bracero. Y su trabajo es excelente, pero claro, él era un hombre, es un hombre muy inteligente, y como dice Manelik, se preparó para saber qué es lo que hacían los que caminaban como braceros. Yo recuerdo, fue famoso, muy famoso, un reportaje que se hizo de un reportero que se fingió loco para meterse al manicomio hace muchos años. Debe ser como 40 años de eso, y hizo su reseña una vez que salió del manicomio, de cómo los trataban, de cómo les daban atención, de cómo los protegían, de cómo se cuidaban unos a otros, de cómo comían, de sus ropas, todo. Sí, es que hay casos terribles ahí. Luego el problema es que lo dejen salir. Porque hay varios casos de gente que va a dar a un manicomio por accidente y no la dejan salir. Ahí está la película de María ¿cómo Rojo, no? la de María de mi corazón, que ella por
un accidente, se le descompone el automóvil en la carretera, pide ayuda a un camión que iba pasando, resulta que era un camión con enfermos psiquiátricos y cuando llega a la clínica, al hospital, creen que es parte del mismo grupo, ya nunca deja salir, no la dejan salir. Y hasta el marido luego va y dice, si estás aquí ha de ser por algo. Eso no es cierto, se le agregó La marido. parte final no la rescata el marido. Es horrible, o sea, Sí. ella nada más lo que dice, solo quería hacer una llamada, algo Sí. así, ¿no? Buscaba dónde hacer una llamada telefónica telefónica. para que fueran a auxiliarle con su vehículo. Sí. Sí, así hay varios casos. Conocí uno de una reportera del San Francisco Chronicle que se disfrazó de inmigrante para entrar a trabajar en uno de esos centros de explotación de trabajadores inmigrantes. Fue una cosa espantosa. Pero finalmente, pues ella sí pudo publicar un reportaje muy interesante. ¿Recuerdan la película Sin Nombre? Así se llama. Sí. De el que hace el recorrido del tren, La Bestia. Sí. El Ah, director de esa película es un hombre joven y él vivió toda la travesía de los inmigrantes para darle más veracidad a lo que él quería proyectar en su historia. Y bueno, me cuenta que pasó desde estar ahí con los marasalvatruchas, toda la trayectoria de La Bestia, de cuando les avientan comida o de cuando algunos se caen durante el transcurso en las vías del tren. Él también vivió esa experiencia para darle veracidad al trabajo que quería hacer en cine. Y no como director, como Ah, no, él lo vivió como normal, persona porque si no normal. se comportan todos diferentes. Y ¿no? después ya lo hizo ya hizo la película. No, pero el problema es que están protegidos por una cámara. No es lo mismo el viaje que relata, por ejemplo, Carlos, a cuando lo haces con una cámara. Cuando tú llegas con una cámara te reciben completamente distinto a cuando eres una persona normal. Tengo mis dudas de que lo haya hecho normal primero. Me tocó inaugurar una breve época de suplantaciones reporteriles. Pedí prestado una motocicleta, un uniforme y me fui de mordelón, tratando de demostrar que si tú tratas bien al automovilista, el automovilista te va a tratar bien a ti. Pero estoy hablando de la etapa aquella en la que no teníamos licencia ninguno, nadie usaba licencia. Entonces fui desde amenazado con pistola hasta destituido, etcétera, de todo. Pero después de eso se vino una moda muy curiosa. Hubo una compañera de un periódico, creo que de novedades, que se fue de prostituta. No actuó completa el reportaje, simplemente ver cómo se contratan hasta ahí. Y luego hubo otra compañera que se fue de policía, de mujer policía, y hubo alguien más que se fue de niño de la calle. Entonces fueron varios reportajes que se encadenaron. Yo en el Fígaro ni quito ni pongo, me mandó a un manicomio que está ahí a la salida de Puebla. Pero el problema es que se salían los locos a pedir limosna a la carretera. Sí, entonces ese fue el reportaje, no hubo necesidad de recluirse, porque estaba abierta, era un manicomio de puertas abiertas. Sí, y estaba muy pegado a la carretera, Sí. a la vieja carretera. Sí.